6. Los entrevistadores para la siguiente entrevista son Sebastián Chaló y Matías Deusewix, y el cámara también es Matías Deusewix. Buenos días. Buenos días. ¿Nos podría decir su apellido y su nombre, por favor? ¿Cómo no? Enrique Fuhrmann. Lugar de nacimiento En la ciudad de Emden, Alemania. y el año. 10 de abril de 1928. ¿Nos podría contar un poco cómo era su vida en Alemania, Sí. la profesión de sus padres? Mucho gusto. Emden está ubicado en el noroeste de Alemania, es un puerto, es el tercer puerto de Alemania, a 60 kilómetros de la frontera de Holanda. En su momento era una ciudad chica, aproximadamente 40.000 habitantes, donde cada uno se conocía. Ya en el año 1933, cuando asumió el poder Hitler, mi madre quería irse y mi padre no. No obstante, bueno, había mucho antisemitismo y lo sentíamos porque en los negocios, por ejemplo, había carteles muy grandes, ya cuando yo tenía, digamos, un poquito de uso de la razón, ¿no es cierto?, 8 o 9 años, la entrada prohibida a perros y judíos. Y había lugares donde directamente eran acosados los judíos, etc. A la edad de 5 años me recuerdo que ya había los desfiles de la juventud hitlerista. Yo estaba fascinado en mi niñez, la ignorancia, ¿no?, que quería integrar inclusive el grupo de la juventud hitlerista por los uniformes, por los tambores que llevaban, bueno, en fin. Después evidentemente me di cuenta que eso era una cosa infantil que no tenía ningún sentido. Bueno, teníamos una vida más o menos buena, la clase media, había una sinagoga muy importante que tenía en su momento cerca de 150 años de existencia. Bueno, lo cierto es que bien me preguntaste por qué no fuimos de Alemania, por lo que dije recién, que mi padre no quería irse y no quería irse. Pero ¿por qué? ¿Cuáles eran las razones de que no quería irse? Bueno, porque él evidentemente no veía el peligro, mi madre sí desde el inicio, pero mi padre había hecho la guerra en 1914, 1918, y cuando terminó la guerra, bueno, entre los que integraban, digamos, sus compañeros, cada uno fue a su lugar de origen, y entre ellos había un señor también de la misma ciudad que nosotros, Emden, y que este señor en 1933 se afilió al partido nazi. Y es de aquí que en 1938 aproximadamente, yo diría en octubre, tal vez fines de septiembre, octubre, este señor que estaba en la Gestapo lo mandó llamarme a mi padre y le dijo: Roberto, agarrate tu armiña y andate de aquí. No me pregunté más nada. Gracias a este señor estoy aquí. Mi abuela materna era holandesa y tenía 2 hermanos que eran funcionarios en Ámsterdam. Entonces ellos hicieron todos los papeles y el pasaje, etc., para emigrar al Paraguay como agricultor. Mi padre no había plantado una planta en su vida. Recuerdo que hubo que pagar el pasaje a primera clase, pero viajamos en segunda. Quiere decir que la diferencia ya era una coima para el cónsul, como se estila tanto aquí en la América Latina, ¿no es cierto? Bueno, y fue así que nos embarcamos, calculo, porque el viaje aquella vez que se hacía en barco, era un barco francés que se había de Marsella, al sur de Francia. Calculo que llevaría unos 15 o 20 días, de manera que llegamos aquí principios de noviembre, o sea que habremos salido más o menos la segunda quincena de octubre de Marsella. Nos acompañó una tía política de mi madre, que es esposa de un nuevo funcionario. Esta señora hablaba nada menos 11 idiomas, de origen chileno, nacida en Chile, pero sus ancestros eran suizos, y nos acompañó hasta dejarnos prácticamente en la cabina del barco. Bueno, la travesía fue bastante movida. Recuerdo que somos 2 hermanos nomás,
Recuerdo que mi madre, mi hermano y yo tomamos un remedio para evitar el mareo. Mi padre no, bueno, nosotros tres nos descompusimos y mi padre nada. Y llegamos a Montevideo el 9 de noviembre de 1938, que fue la noche de cristal. Que mi padre estaba en la lista, por supuesto, ¿no? Como todos los otros judíos de la ciudad. Perdón, inicialmente ustedes a dónde llegaron, a Uruguay. Bueno, recaló en Montevideo, después vino a Buenos Aires el barco. ¿Y por qué eligieron Buenos Aires para venir a vivir? Bueno, no elegimos Buenos Aires, no nos quedaba otro remedio que inmigrar al Paraguay, pero el barco, Campana se llamaba ese barco, ¿no? Francés, terminaba su recorrido en Buenos Aires y acá teníamos que esperar para tomar el barco fluvial hasta Asunción del Paraguay, ¿cierto? Bien, entonces pasamos aquí y aquí nos metieron en el hotel de inmigrantes, que era calamitoso, era, no sé, tipo película Chaplin. Entonces mi padre, yo no sé cómo se habrá hecho entender, que quería hablar en su momento con alguna persona que hablara alemán, porque mi tía vivía acá. Entonces, bueno, al final lo logró y le pidió que nos dejara salir porque creo que teníamos que quedarnos 3 días en el hotel de inmigrantes, que nos dejara salir porque teníamos una hermana acá, etc. Y este señor dijo, mire, yo no puedo dejar salir porque yo corro riesgo de perder mi empleo. Entonces este señor le preguntó, dice, dígame, ¿y si usted fue soldado? Sí. Dice, yo fui soldado alemán. Bueno, si usted me da su palabra o no, usted regresa, nosotros digo que me juego el puesto, yo lo permito que salga. Y así fue, y nos permitió salir. Mis tíos vivían en un momentillo en la calle Paso al 100, un matrimonio con 3 chicos, mi tío peletero. Entonces en la sala que ellos tenían alquilado era todo, era taller, era comedor, era dormitorio, era todo. Bueno, pero mejor que estar allá. Por supuesto volvimos al hotel de inmigrantes y emprendimos el viaje al Paraguay. Y recuerdo, por supuesto, ninguno de nosotros hablaba una sola palabra de español, desde luego. Y yo era un poquito, tenía en ese momento 10 años y medio, era un poquito el niño simpático de la tripulación, ¿no? Me hablaba en español, yo en alemán. Bueno. Y lo cierto es que recuerdo vivamente que en una oportunidad que yo estaba ahí en la cabina del capitán o de comando, había un libro donde estaban registrados ahí está Gustavo Martínez, que era un amigo también. Cortamos un minuto. Quiero darle primero un beso a un amigo. Bueno, después del pequeño inconveniente seguimos con la grabación. No, yo soy por un placer saludar a un amigo. Bueno, entonces vi que en el registro pasajeros figuran los nombres, nacionalidad, religión pedían también, ¿no? Y vi que nos habían puesto como protestantes. Entonces fíjate vos, fíjense ustedes cómo uno estaba metido yo en la persecución judía, que fui corriendo así en el cual nos pusieron como protestantes, qué suerte. Bueno, llegamos al Paraguay, era terrible, no había una calle pavimentada, el Palacio del Gobierno no sé si tenía un vidrio entero, y no sé exactamente, creo que en el año 86 o 85 yo estuve en la guerra, ¿no? Del Paraguay con los argentinos. Bueno, lo cierto es que los soldados ahí estaban descalzos, haciendo guardia, jugando al valero. Pasaban un superior, ¿no? Dejaban el valero, hacían la veña y seguían jugando al valero. Bueno, ahí alquilamos en la casa también de un señor judío que fabricaba esas bandejitas para confitería, esas de cartón, una habitación que hacía un calor infernal para nosotros, no acostumbrados a estas temperaturas. Recuerdo que el agua potable, había unas tinajas grandes, ¿no? Que venía la gotera a traer el agua. Y al poco tiempo, como estaba prohibido sacar dinero de Alemania, los pocos marcos que se permitía sacar, aparte, bueno, en la salida de Alemania, en pasaporte, en la primera hoja, donde está la fotografía de la persona, había un sello de más o menos 3 centímetros de alto en rojo, la J.
y te marcaban para siempre. Aparte que automáticamente se pedía la ciudadanía alemana. Bueno, lo cierto es que como hacía tanto calor, mi madre, mi hermano y yo dormíamos en los catres, pues tenía como la esquina que en el ángulo había, digamos, un pequeño jardín y después la casa, debajo de una palmera, ¿no? Y mi padre dormía adentro con todo abierto, las puertas, etc. En una habitación nada más. Y mi padre tenía así colgado una bolsita, los pocos marcos que se habían permitido sacar. Bueno, una mañana nos despertábamos, estábamos todos revueltos en las casas y nos habían robado. Gran desesperación porque uno se mueve con los chicos adolescentes en medio de la selva para nosotros, ¿no? Y esas circunstancias realmente, y sin saber hablar el idioma, pues el mundo. Bueno, la cosa es que no sé cómo se hicieron entender una familia alemana judía que había venido antes, que estaban, digamos, en una situación un poquito mejor, porque la señora de ese matrimonio ya tenía un hermano viviendo en el Paraguay, entonces nos albergaron. Y bueno, entonces pedimos a Buenos Aires, nos dieron dinero y nos mandaron un dinero, y entonces se contrató a un contrabandista para que nos llevara a Argentina. Este hombre en su momento nos dijo que nos iba a llevar a Corrientes, que sabíamos nosotros, nos quedaba Corrientes, nos quedaba Buenos Aires, Tucumán, ¿no? Y entonces me acuerdo que nos metió en un barquito, en la proa, abajo, todo tapado, y nos dijo, bueno, no puedo llevarnos a Corrientes porque está muy vigilado, y nos cruzó el río y nos llevó a Formosa. Esa fue la cosa. Y bueno, bajamos al banco, yo me acuerdo todavía que ahí vi un tipo de la prefectura, que todos seguramente estaban todo arreglados, esas cosas, ¿no? Y nos llevó a un hotelucho. Bueno, y ahí, reitero, no sé, pero mi padre se hizo entender que quería que lo llevara a una institución, digamos, judía, ¿no? Para pedir ayuda. Entonces mi padre dijo a mi madre, anda vos, porque una mujer es menos probable que la paren, le pregunten, le interroguen. Entonces mi madre dijo, no, dice, yo creo que vos venga, vamos los dos. Los mi hermano y yo nos quedamos, y este muchacho lo llevó a una mueblería. Bueno, sale un señor, mi padre le habla alemán, y le cuenta sus penas, y este señor dice, no, no es una institución judía, yo sí soy judío, etcétera. Bueno, entonces se disponen a irse, mi padre se da vuelta y no le parece, y el hombre dice, comenta, dice, ¿y usted no se llama Furman? Mi madre siempre contaba que mi padre dice, bueno, me delataron, ¿no? Se puso blanco, ¿no? Dice, sí, Roberto Furman, sí. Dice, yo soy fulano de tal. ¿La verdad que? Me emocionó. Era un compañero de la escuela primaria que estaba junto a él en el banco. He vivido cosas en mi vida que me muestran que no hay casualidades, hay causalidades. Mi abuelo, no, mi bisabuelo paterno, cuando mi padre era chico, vivía con ellos en una habitación, la parte, Dios, por llamar de alguna forma, el primer piso. Y cuando necesitaba algo, ya anciano, golpeaba con el bastón, ya Roberto, bueno, trae agua, trae esto, trae lo otro. Entonces le dijo, mira Roberto, cuando yo fallezca, dice, yo voy a cuidar de vos. En la Primera Guerra Mundial no nos rozó una bala. Del Holocausto nos salvamos. El resto de la familia no quiso venir, nosotros dejamos todo. Y terminaron Auschwitz, todos. En Paraguay lo durmieron a mi padre. Gracias a Dios lo durmieron, porque si se hubiera movido, telehuellas, así nomás, sin asco. ¿No es cierto? También eso. Y en medio, digamos así, entre comillas, de la selva, ¿no? Encuentra un compañero de Finlandia. Esa es la casualidad. Bueno, entonces este hombre nos dio dinero para viajar hasta Tucumán, que sí, había ya una comunidad, etc.
Y fuimos ahí, sin saber dónde ni nada, al azar. ¿Quién sabía dónde quedaba Tucumán, si era lejos, ¿sabes? ¿Por qué nos esperaba? Entonces, mi madre y yo nos quedamos en la estación, con el poco equipaje que teníamos, y mi padre con mi hermano fueron a la calle principal, comercial, digamos, creo que se llama Las Heras hoy día todavía, a buscar un negocio con apellido judío, ¿no? Y echaron una mueblería. Y también mi padre le contó sus penas. Por supuesto, esa gente no hablaba alemán, ¿no? Pero con el yiddish y el alemán se arreglaban. Entonces, ¿y dónde está su esposa y su otro hijo? En la estación. No, ¿cómo fue? Bueno, no vinieron a buscar. Les cuento que entre las familias se disputaban dónde querían que estuviésemos, ¿no? Teníamos agua corriente de repente, teníamos un baño con la gente, bueno, nos recibieron como si fuéramos los parientes más cercanos. E inclusive ellos de alguna forma tenían relaciones y dijeron, no, ustedes no pueden viajar sin documentos. Entonces le hicieron cédulas, seguramente apócrifas para mis padres. Porque se decía que en Retiro, cuando llegaba el tren de Tucumán, había espías, ¿no? Judíos inclusive, que detectaban inmigrantes ilegales. Entonces ese era el gran temor, se decía. Si fue realidad o no, no lo sé. Bueno, y así llegamos a Buenos Aires y alquilamos una habitación, lo que hoy es Estado de Israel, entre Ufre y Lerma. La casa ya no está, el edificio no está. Era un almacén que estaba al frente con un departamento pegado al almacén de un matrimonio ruso, judíos mayores, que compartían el departamento con una hija viuda y que tenían dos hijos, una hija y un varón. Ya alquilamos una pieza sin nada. Y había 2 habitaciones más, también alquilados a solteros, creo que eran rusos, pero no judíos, y una así llamada cocina, muy precaria, de madera, en un patio chico, dividido por el medio, entonces una era para nosotros y la otra para los ocupantes. Bueno, y dormimos en el piso, los 4 dormimos en el piso. Entonces, bueno, ¿qué hacer? De la familia de mi madre, holandesa, ¿no? En ese momento había aquí una parte de esa familia muy adinerados que tenían una barraca fruto del país en Avellaneda, lana, cuero, todo eso. Entonces, bueno, mi padre y mi hermano, con 14 años mi hermano, fueron a trabajar allá y como jornaleros cargaban fardos de lana, peones directamente. Después también a través de la familia, bueno, todavía se pudo conseguir que mi padre entró a trabajar en la Philips, en el archivo, sin saber el idioma suficiente, había que clasificar por fecha, numeración de boletas, etc. Y tenía un buen sueldo, 150 pesos, recuerdo, era un muy buen sueldo. Bueno, mientras tanto ya, primero a mi madre le regalaron una cama, entonces ella se pudo dormir en una cama, una mesa, y después mi padre y mi hermano estaban trabajando, bueno, algo podíamos comprar, ¿no? Recuerdo que en la cocina compramos una cocina chiquitita de chapa, a carbón, por supuesto, ¿no? Entonces había que estar ahí apantallando, etc. En fin, muy primitivo. Y cuando Alemania invadió Holanda, al primero que echaron fue a mi padre, sin considerar que las condiciones personales de cada uno son muy diferentes, ¿no es cierto? Siendo refugiados, siendo judíos, etcétera, etcétera. Bueno, pero no hay mal que por bien no venga. Entonces mi madre me dijo, no te preocupes, ya de alguna forma vamos a salir de esto. Y a 2 cuadras donde vivíamos, en la calle Castillo, entre el Estado de Israel y La Valleja, había un taller gráfico, una imprenta de un judío. Sí, al principio estuvimos viviendo ahí, sí. Entonces mi padre puede hablar con él, entonces dijo, bueno, usted tráigame los pedidos
yo le hago el trabajo, cuando usted cobra, le doy su parte. Dicho y hecho, entonces recogió todo el 11 y así poco a poco, fuimos progresando algo. ¿Iban a alguna institución judía, algún templo? ¿Cómo? ¿Concurrían a alguna institución judía, algún templo? Sí, hay una sociedad que se llama, no sé si empieza con sociedad, supongo que sí, sociedad filantrópica argentina, algo así, israelita argentina, algo así, no me acuerdo, en aquellos tiempos, donde enseñaban castellano a los inmigrantes, ¿no? E inclusive lo que hoy es Bnei Tikva se llamaba en aquellos tiempos Leo Beck. Y al principio a mí me mandaron a un Heider, ¿sabes lo que es un Heider? En la calle Loyola y La Valleja. Sí, me acuerdo que el maestro de pedagogía no entendía mucho porque tenía las reglitas para allá y nos pegaba en la punta de los dedos. No era muy pedagógico la cosa. Bueno, y ahí aprendí a leer y escribir en yiddish, porque en casa se hablaba alemán, ¿cierto? Es más, mis padres en Alemania eran kasher, me acuerdo que para Pesach teníamos todo especial, me acuerdo que había un balde enlosado, gris con pintita blanco de más o menos 10 litros, entonces con mi hermano íbamos a buscar la leche, ¿no es cierto?, con una tapita, esas cosas me surgen ahora. Bien, y como estuvimos progresando un poquito, pudimos alquilar en la misma manzana, a espalda de Estado de Israel, la calle La Valleja, también entre Jufre y Lerma, un pequeño departamento. 60 pesos de alquiler costaba. Bueno, ya para nosotros era la gloria, ¿no es cierto? Ya había una cocina con gas, etcétera, etcétera, como debía ser, con teléfono. Bueno, y así poco a poco mi padre fue progresando y yo empecé a cursar de entrada ya el colegio, o sea, al llegar aquí, fines del 38, en el 39 me anotaron en el colegio en la calle Lambaré, la escuela Solá, entre Lambaré y Corrientes, y ahí estuve muy pocos días, y no sé por qué, no, me mandaron a otra escuela, la Florencia de Balcarce. ¿Está en Lambaré entre Sarmiento y Corrientes? Sí. La mano izquierda. Sí, según donde vengas. Sí, como viene el tráfico. Sí, correcto. Entonces me mandaron a la escuela Florencio Balcarce, que está en Francisco Acuña Figueroa, entre Guardia Vieja y Humahuaca. Bueno, ahí entré en primer superior, la maestra me hablaba en castellano, yo le hablaba en alemán, terminé como mejor alumno, bueno, no era gran cosa, ¿no? Pero no eran escuelas judías. No, del Estado. Entonces, bueno, ahí, claro, por supuesto, yo matemática y geometría, yo estaba en quinto grado en Alemania, ¿no? No sabía el dedillo, lo que no sabía era hablar, la historia argentina, por supuesto. Luego terminé con un libro que no sé dónde quedó, con mejor alumno durante el primer superior, 1989, después hice segundo grado ahí, en tercero lo di libre, y cuarto grado también. Y después, quinto y sexto lo terminé haciendo en lo que es la escuela Pestalozzi, Colegio Pestalozzi, que está en Freire y Pampa. Me acuerdo que tomaba la calle Córdoba, tranvía 97, que me dejaba en el Cano y Freire. Córdoba era doble mano, el Cano también, no sé si acabó el verano. No. Y bueno, mi hermano no pudo seguir estudiando. Él, mientras tanto, primero trabajó en una fábrica de tinta, después en un laboratorio de artículos de belleza, fabrican lápiz labial, toda esa historia, ¿no? Para las mujeres. Bueno, y entre los clientes que tenía mi padre había un señor alemán que había venido bastante antes que nosotros, en el 84 por ahí, un señor en muy buena posición económica, se dedicaba a cereales. Y le dijo un día a mi padre, dice, don Roberto, dice, ¿por qué no busca una imprenta y hacer una sociedad? Bueno, dicho y hecho, ya era el año 1947, ¿no? O sea que ya estamos acá 9 años, ¿verdad?
Entonces encontré una imprenta, lo que es Ángel Gallardo, entre Corrientes y Acevedo, Eduardo Acevedo se llama, Ángel Gallardo 31. Bueno, hicieron una sociedad de responsabilidad limitada de 62.000 pesos, 50.000 pesos del señor, 10.000 pesos de mi padre y 2.000 pesos de mi hermano. El señor como socio capitalista. Bueno, y así empezaron a trabajar. Mi padre siempre quería que yo también trabajara en la imprenta, no me gustaba. Cuando terminé el 6º grado, en el año 43, entonces ingresé en la ORT, en la calle Constitución, y como no quedaba muy lejos, porque seguimos viviendo en la calle La Valleja, ingresé a la ingeniero Guerrero. Antes de que nos cuente un poco su experiencia en la escuela Hort y... Recuerdo muy poco, realmente recuerdo muy poco. Me acuerdo que había que limar mucho, ¿no? Todos estábamos muy fastidiosos porque había que limar, ¿no? Recuerdo que había que limar de un trozo de hierro de aproximadamente 3 centímetros de diámetro y 60 milímetros de largo, ¿no? Un ángulo recto, perfecto. Entonces venía el maestro con la reglita, la apoyaba así en diagonal y así, después la escuadra que tuviese 90 grados perfecto. Bueno, una tortura, un aprendizaje. ¿Su hermano nunca completó los estudios porque siempre estuvo trabajando? No sé si- Mi hermano terminó el primario en Alemania, nada más. ¿Qué diferencia de edad tienen? ¿Cómo? ¿Qué diferencia de edad tienen? 4 años, sí. En su momento yo tenía 10 y medio, tenía 14 y medio, justo había terminado, ¿cierto? Todavía conservo la ventaja de clasificación mía, ¿no? La mía creo que él también tiene basura, no lo sé. Bueno, entonces, estudié y la imprenta iba bien. Y uno de los clientes que también tuvimos era la Philips Argentina, que era holandesa, no sé si sigue siendo holandesa. Y y a ver, en el año 48, yo tuve 2 trabajos en relación a dependencia, sí. Pues después estudiaba de noche, ¿no? A los 16 años, porque fíjense, en 1943, cuando terminé la primaria, tenía 15 años y medio, nací en abril. O sea, recién en el 44, ¿no? Yo quería ingresar en otro claustro. Me había preparado y una semana antes me enfermé, entonces no pude rendir el examen. Bueno, entonces después fue como ingresé en la ORT, ¿no? Después en la UARO. Bueno, y tuve 2 trabajos en relación a dependencia. El primero fue en una fábrica textil, que eran clientes de mi padre, y donde trabajaban 350 personas en Núñez. El edificio todavía está pegado a la estación. Y entré ahí en el taller de mantenimiento. Y había un muchacho joven, un español, Manuel Martínez, que me tomó cariño y me enseñó. Aprendí mucho con él. Y ahí era en Núñez, y vivíamos acá en La Valleja. Así toda la mañana me levantaba a las 5:30 porque tenía que entrar a las 7. Pero no me afligía eso porque siempre me gustó levantarme temprano y sigue gustándome. Y después encontré un aviso cerca de casa porque buscaba un medio oficial tornero a 2 cuadras de casa. Me presenté y me tomaron una prueba. Entonces el señor italiano, un señor realmente. Y se puede empezar mañana. Digo, no señor, mire, yo estoy trabajando, yo tengo que dar un preaviso. No, dice, mire, dice, acá la gente va y viene y nadie da preaviso. Digo, yo lo lamento, yo no puedo hacer eso. Entonces me dijo, me gusta su actitud y lo voy a esperar un mes. Y tal cual. Así que empecé a trabajar ahí y... ¿A qué edad era esto? Y tenía, ¿cuánto? 16 años, ¿no? Sí. ¿Seguía estudiando en ese momento? No, tenía 16 años. Sí, porque terminé el primario, ¿no? Y sí, empecé a trabajar porque estudiaba de noche. Y una preguntita acerca de sus estudios. En Alemania, ¿usted llegó a estudiar en la primaria? ¿Cómo era su estudio? ¿Se sentía discriminado? No, discriminado no, porque era una escuela judía, ¿no? Que estaba en el mismo
el terreno que estaba la sinagoga, que dicho sea de paso, en la noche cristiana quemaron, incendiaron. ¿No? ¿En qué ciudad era? En la misma de eso. Sí. Y había algunos pueblitos chicos en los alrededores y la gente venía también y mandaba a sus hijos a estudiar en la escuela, no en la escuela judía, porque en la escuela pública no se venía a echar, ¿verdad? Bueno, como fueron mis años allá. En invierno, mucho frío, mucha nieve, y había que ir, e íbamos, ¿no? Y caminando, por supuesto. Así, casi un metro de nieve en la calle y uno iba. Y recuerdo que en verano a veces, cuando hacía 25 grados de temperatura, nos daban asueto escolar por calor, 25 grados. Bueno, hoy cambió todo, porque hoy el hemisferio norte se está calentando el globo terráqueo, suceden otras cosas peores. Sí, al inicio de la escolar, el primer día de clase, se le regalaba a los alumnos un cono, más o menos así de 60-70 centímetros, de cartón, o con un cucurucho, ¿no? Cuya boca era más o menos así, cerrado con papel de fantasía y con golosina, por supuesto no lleno, ¿no? Había fantasía con todo, era la coima esa, ¿no? No sé si eso sigue, no sé, pero en aquel entonces era así. Pero bien, no tengo un recuerdo especial. Sí, había un patio grande que en invierno se congelaba, ¿no? Y entonces en el recreo salíamos y empezábamos a correr y a patinar sobre eso, ¿no? Entonces después quedaba hecho un espejo, ¿no es cierto? Y más de uno se daba un porrazo. Pero bueno, eso era el entretenimiento. Y había también, bueno, por supuesto, tuvimos clases de hebreo, ¿no? La enseñanza, digamos, del idioma, más que nada la lectura, por leer. Mi hermano hizo la bar mitzvah allá, ¿no? Yo la hice aquí. ¿Recuerdan en qué sinagoga lo hizo? ¿Yo? Sí, claro. En lo que fue al principio Bnei Tikva, que se llamaba Leobec, claro, y que estaba en la calle Moldes al 2100, lo que ahora es un instituto italiano, una cultura italiana, y lo que hizo unas escaleras. Me hizo la bar mitzvah un rabino, el doctor Steinthal, lo tengo muy presente, y bueno, esa fue mi bar mitzvah, ¿no? Y ya mis padres, perdón, Por favor. ya mis padres habían, digamos, se habían incorporado a la comunidad, ¿no es cierto? Bueno, los días festivos, por supuesto que íbamos, ¿no? Lo que se refiere a tu pregunta. No sé, ¿puedo continuar o...? Una preguntita antes. ¿Se acuerda de alguna materia que usted estudiaba en Alemania, en la escuela judía, que se acostumbraba a estudiar? Bueno, la historia judía, la religión judía, las costumbres, Pesach, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Purim, todo eso, ¿no es cierto? Claro que en Purim, por ejemplo, bueno, en Sukkot también, ¿no? Estaban las cosas, es decir, una linda comunidad, de muchos años. La sinagoga era una belleza y mi padre iba al servicio religioso con un cilindro, no galera, el cilindro con un flag, ¿no? Sí. Bueno, era toda una fiesta. Sí, para Hanukkah me acuerdo que siempre teníamos regalos, ¿no? Uno de ellos me acuerdo que, bueno, ansioso de regresar, ¿no? Era una caldera montada sobre una tabla más o menos de 60 por 45, una calderita, ¿no? Y que funcionaba a base de alcohol de quemar, y con el vapor, ¿no? Generaba el movimiento para pequeñas reproducciones de máquinas, ¿no? Por ejemplo, así me ocurre, un serrucho mecánico, algo que giraba, ¿no? Etcétera. Bueno, fascinado. Y una vez que llegaron acá, ¿siguieron respetando tanto como en Alemania? ¿Se vieron restringidos de alguna manera? Aquí, Sí. bueno, aquí económicamente, sí, pero mi madre, más que mi padre,
siempre llevó, ya no callar, porque ya no podíamos, ¿no? Observando, es decir, mi padre también, pero el locomotor era mi madre. ¿Por un tema económico o porque acá no existía el taller? Sí, seguro que existía, ¿no? Por supuesto que económico, ¿no? Y después, bueno, el taller se fue a un lado, sí, nos trabajamos en esas cosas, pero ya no era taller, ¿no? Pero sí se observaban, digamos, las festividades, se ayunaba, en fin, todo, siempre, ¿no? Y después el Cádiz para, bueno, mucha angustia por los que quedaron allá, no se sabía nada. Habíamos recibido cartas pidiendo auxilio, ¿qué podíamos hacer de acá? La guerra estaba declarada. Un pariente, me acuerdo que era un primo de mi madre, que era rabino en una ciudad muy pequeña vecina, desde Yugoslavia, nos mandó, por favor, ayúdenme, no se puede ayudar. Recibimos correspondencia que estaba censurada por los nazis, que después se le pegaban una franja ahí con la águila y la suástica, y había partes recortadas, ¿no? Etc. Si me molesta el ruido podemos seguir después el recreo, porque justo es... No, ¿cómo era, digamos, cómo se relacionaba con sus parientes de allá? ¿Cómo sabían ellos? ¿Ustedes iban informando de dónde se iban trasladando? Porque sí, no, pero fue muchos cambios en su vida. No, ellos cuando nosotros nos fuimos fueron a Holanda, ¿no? Lo reitero, mi abuela materna era holandesa, mi abuelo materno ya no vivía, pero ahí, al poco tiempo, cuando fue la invasión alemana, los metieron en un campo de concentración que no es, más bien, digamos, no diría de concentración en el sentido que lo conocemos, sino de refugiados, como quien dice, ¿no? Bueno, por suerte mi abuela materna falleció ahí, por lo menos nosotros, ¿no? Y bueno, y los demás después fueron deportados a Auschwitz y se perdió toda huella. O sea, en Argentina casi no tenía parientes. Acá los únicos parientes que tenía era mi tía, ¿no? Como lo que encontré al principio. Es más, mi padre también tenía una hermana en Estados Unidos, la que en su momento le pedimos también que gestionara ahí la inmigración, que pues los papeles llegaron acá, pero mi padre ya no se quiso ir, y tal vez para bien, porque de repente, tanto mi hermano como yo, hubo una guerra en Corea, que nos hubieran incorporado ya por la edad, bueno, Dios no quiso que fuera así, ¿cierto? Y nos contaba acá, se había quedado en el 45 más o menos, cuando yo había llegado a Argentina. Nos contaba en la historia hasta el año 45. Después de ese año, ¿cómo sí, fue su bueno, vida? no, que empecé a trabajar en esa empresa, ¿no? Y bueno, ahí progresé, ahí trabajé del 48 al 54, creo, 53 más o menos. Bueno, ahí en el 48, me acuerdo, ya me compré mi retorno, que lo metí en el fondo de la imprenta, y donde yo trabajaba me daban trabajo, ¿no? Entonces trabajaba hasta las 5:30 de la tarde, entonces iba a la imprenta y trabajaba hasta las 9 de la noche. Trabajaba mediodía en mi empleo los sábados, a la tarde trabajaba para mí, domingo de la mañana trabajaba para mí. Bueno, y así fui encontrando una otra máquina más y siempre siguiendo trabajando allá, ¿no? Después teníamos en la imprenta una máquina para colocar los anillos, una máquina manual, así, con medio giro, que era francesa. Entonces mi mamá me dijo, ¿por qué no fabricas esto? Bueno, me pareció una buena idea. Yo estaba trabajando en relación a la tendencia. Entonces, me permitieron hacer los dispositivos en mis horas libres, sábados a la tarde, y empecé a fabricar eso. Después, bueno, renuncié ahí, y más, había una muy buena relación con esa gente, se hicieron clientes de la imprenta también, y bueno, lo que vale es la buena conducta de una persona, no porque sea yo, pero fíjate que me permitieron usar las instalaciones, las máquinas para hacer los dispositivos.
era un cuerpo más o menos que tenía así unos 30 centímetros de altura por 25 de profundidad. No sé si alguna vez viste en una zapatería una máquina así. Sí, sí. Bueno, entonces había preparado un dispositivo en que entraba el cuerpo y ya con todas las guías, yo había comprado una máquina de agujerear de pie Olivetti, sensitiva a 18 velocidades, que el cabezal y la mesa subían y bajaban hidráulico, ¿no? Y un mandril de cambio rápido, que es decir, yo cambiaba la mecha sin parar la máquina, ¿no? Entonces con eso, bueno, trabajaba. Después entre mis compañeros de trabajo, hacían changas, comenzaban a caminar fui progresando, le agregué otras cosas, los accesorios para colocar los ojalillos distintos, los broches a presión, todo eso. Y la pólvora ya la habían inventado los chinos, o sea que había una máquina de mercado, pero era para robar, realmente era para robar. Y enseguida tuve muy buenos clientes porque era una buena máquina la que hice. Y bueno, y así poco a poco ya me quedaba chico ese espacio y entonces empecé con la calle Juan Mejía, no sé si la conocen, en la calle Ayala y Antonio Machado, una casa vieja que en el fondo tenía un galpón que era amistoso. Bueno, compramos esa casa, había un inquilino que ocupaba 2 habitaciones ahí, con la gente ahí adentro. Y me acuerdo que mi padre, de alguna manera, no porque soy yo nací bajo signos diarios. Y yo siempre digo que los diarios somos locomotoras, no somos vagones, por referencia, ¿no? Y mi padre no se animaba a comprar el edificio, me acuerdo que costaba, no sé qué moneda era, entonces pesos argentinos tal vez, 1.600.000. Había para 800.000 de contado y 800.000 una hipoteca de 1 o 2 años. Yo como me la compraba perfectamente, sin problema. Tiramos abajo ese galpón, le quitamos otro y la parte de la metalurgia se fue para allá. O sea, su situación económica era un poco mejor que la. Sí, por supuesto, bastante mejor. Claro, bueno, lo que omití es que viviendo todavía en la calle de la Valleja, conocí a la mujer con la que me casé en el año 55. Fíjense que, como dije antes, que siempre sostengo que no hay casualidades, sino que hay causalidades. Tengo un amigo a 2 cuadras de mi casa, cuya madre tenía una pariente en el asilo en Lusacos. Entonces, en noviembre me acuerdo, me dice, ¿por qué no dices a tus padres que vengan a kermesse, ¿no? Pues ya, mi padre, por la imprenta ya tenía un auto, ¿no es cierto? En el año 47, cuando hizo la sociedad, había que tener un auto, porque había que ir, etc. Era la imprenta, no era de él. Pero la usaba mi padre y mi hermano, también por la particular. Y esto fue en el año 49, y yo de chico tenía mucha alergia en esa época siempre, muchísima, por polen de las plantas, etc. Y yo tenía una alergia infernal, ¿no? Porque me ardía los ojos, me chorreaba la nariz. Y bueno, fuimos, ¿no? Todos en el auto, fuimos por allá. Y ahí conocí a la mujer que después iba a ser mi esposa, y nos casamos en 1955. Para esa época ya mis padres habían comprado un departamento en Belgrano, y lo de la calle La Valleja era alquilado, entonces el dueño me permitió seguir alquilándolo, ¿no? Yo compré un año antes, así que con temor que alguien se meta, yo tenía cosas ahí, a veces dormía allá, etc. Bueno, me casé, vivimos ahí un tiempo, ahí nació mi primer hijo, yo tengo 2 hijos varones, y fui progresando hasta que nació mi primer hijo. Mi mujer también seguía trabajando, bueno, pero ya cuando nos casamos no nos faltaba nada, ¿no? Teníamos heladera, lavarropa, los muebles hechos por un carpintero, no digamos así las mueblerías, estábamos más o menos bien. Bueno, éramos jóvenes y trabajamos los dos y nos fue bien, fue un progreso.
Bueno, y después, eso fue en el año 65 que compramos esa fábrica, ¿no? 65, a ver, y ya tenía 2 hijos ya. Vamos a ver. Sí, bueno, después, en el 58 me acuerdo, compré un departamento en el segundo piso, por escalera, también vegano, ya. Para nosotros, mi mujer y yo y nuestro primer hijo ya era una gloria, ¿no? Creo que era 180.000 pesos por fuera, no sé, pero era gloria. Y mi primer hijo nació en diciembre del 56 y el segundo en febrero del 59, ya cuando vivíamos en verano, ¿no? Bueno, mis chicos fueron primero al Jardín Infantes de Pestalozzi e hicieron ahí en el primario. Ya cuando regresaron yo no quería que siguieran ahí y el mayor hizo la escuela técnica del Estado. Y pues yo ya con la idea que siguiera mis pasos, ¿cierto? Y el otro en Nacional Buenos Aires. ¿Recibían la educación judía al mismo tiempo? ¿Cómo? ¿Recibieron algún tipo de educación judía a sus ¿Mis hijos? hijos? Sí, por supuesto, claro que sí. Yo en el Barnizal también, ¿no? Todo lo que hoy día es elemento claro. Ya existía la sinagoga ahí en la calle Vidal, en ese momento, ¿no? Y después de casado, por supuesto, también empecé la comunidad como familia independiente, ahora no con mis padres. Y bueno, así fueron progresando. Es más, en la década del 70, que siempre fui muy inquieto, muy movediza en el sentido, digamos, de progresar, de agregar otras cosas. Ya habíamos agregado otros artículos, algunas herramientas manuales, un lijador, por ejemplo, donde echaba un cuarto de hoja de lija, un cortasierra, que muchas veces hay un lugar que uno no entra con la arco de sierra porque no entra, ¿no? Supongamos, tu cerradura en el placar no lo puedes abrir porque falló la cerradura, pues está cerrado, ¿no? Entonces eso era con una pistola que uno metía un pedazo de sierra, ¿no? Y se luchaba, con eso lo podía luchar tranquilamente. Esas cosas, ¿no? Y bueno, en la década del 70, a instancias mías, expusimos en el pabellón argentino, primero en Chile, ¿no? Con nuestros productos. Y bueno, aquí nos fue bien, tal es así que toda la década del 70 pudimos exportar toda la costa del Pacífico, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Centroamérica, ¿no es cierto? Y nos fue muy bien ahí. No cosas millonarias, pero bien. Y siempre exponiendo el pabellón argentino. Porque al principio estaba muy promocionado eso. Al principio de todo, es decir, el lugar no se pagaba nunca, no era gratis, era una promoción del gobierno. Las asistentes también todo gratis, menos el flete. Al principio, cuando algún expositor no vendía sus productos, para traerlo de vuelta era gratis el flete. O sea, era tentador, ¿no? Y bueno, desde el principio no fue muy bien. Después fabriqué otra máquina que diseñé, que mi hermano me decía, porque mi hermano trabaja con la parte 2030 y yo con el interruptor, ¿no? Que necesitamos una máquina para perforar papel, los agujeros de archivo, ¿no? Y en Plaza había uno que cambiaba elástico, entonces diseñé uno, ¿no? Hice los modelos, los dispositivos y también la exportamos, ¿no? Una máquina muy buena, perforaba 500 hojas, una resma, así, con muchas becas, ¿no? Que también la fabricaba yo. Así que bueno, fuimos progresando y bueno, después mis chicos estudiaron, el mayor terminó la escuela técnica, estuvo trabajando un tiempo conmigo, después no le gustó. El otro, cuando se recibió en Buenos Aires, quería ingresar en, ¿cómo se llama? Psicología. Era durante el régimen. Me parecía el premio eso, impresionante. Lo pudimos disuadir para que estudiara psiquiatría a través de la medicina.
Bueno, hice un año y pico de medicina, después dejó, después me dijo, no, papá, yo quiero ser escritor. Digo, pero te vas a morir, no puedes vivir de eso, pero lo que quiero. Bueno, está bien. Entonces estudié en Bellas Artes y también me fue muy bien. Y a través del tiempo, y mi padre, bueno, en el año 78, en el año del Mundial, en enero, fines del 77, sí, enero del 77, mi mujer se enfermó, se le detectó cáncer, la operaron, el cirujano me dijo 3 meses de vida. Vivió 4 meses, falleció el 20 de enero del 78, el año mundial. Y como anécdota quiero contarles que en ese momento había en los diarios buscando personas trilingües, bilingües para operados de Telex. ¿Saben lo que es un Telex? Bueno, es una máquina de escribir grande, de este porte, ¿no? Que con el teclado de la máquina de escribir, que sobre este lado tiene un rollo de papel de este ancho, 12 milímetros más o menos. Entonces uno escribe lo que quiere escribir, ¿no? Y esto hacía perforaciones. Y luego esa cinta se enchufaba de este lado y uno pedía la señal del destinatario, que era todo con cables submarinos, nada satélite, ¿no? Cuando tenía el OK, uno apretaba un botón, entonces escribía acá y allá, simultáneamente. Bueno, me acuerdo que el sueldo era $1000 por 4 meses, marzo, abril, mayo y junio. Junio terminaba el campeonato. Entonces, típicamente argentino, ¿no? En marzo no había que ir. Eran $1000. Muy interesante. Y aparte me venía bien para despejarme un poco. ¿Era mucho dinero, $1000 en ese momento? Bueno, era una fortuna, pero sí, aparte era para trabajar a las 19 horas a la 1 de la mañana. Sí, no me quitaba el tiempo durante el día. Y bueno, digo típicamente argentino porque contratas para 4 meses de trabajo, el primer mes no había que ir. El segundo mes, reitero el horario, de las 19 hasta la 1 de la mañana, había que ir desde las 8 hasta las 10 más o menos. Nos enseñaban el manejo de la máquina. Fue abril. Después en mayo, ¿no? Era práctica la máquina. Al principio inclusive nos tomaban unas pruebas, si uno sabía escribir la máquina. Porque yo lo presenté con alemán e inglés, ¿no? En inglés me tomó una entrevista, me hizo una entrevista de una mujer que yo podía ser la maestro de ella. Y de alemán nadie, porque no había quien me tomaba, ¿no? Perdón, Bueno. volviendo un poco a la década del 70, ¿cómo vio usted el tema de la dictadura? Y muy feo, sí. Pero también soy consciente que las cosas nacen porque sí, ¿no? Porque hubo mucho terrorismo, muchos atentados de los montoneros y que no están libres de cargo de culpa de ninguna manera. Lamentablemente los militares no manejaron las cosas como debían, ese es mi juicio, ¿no? Y hablando de juicio que tenía que haber enjuiciado a la gente, de alguna forma. ¿Y cómo pudieron resguardarse ustedes de que no los agarren, digamos? No entiendo. ¿Cómo pudieron resguardarse ustedes en la época de esa? No, yo ¿Sufrieron alguna persecución Claro, en esa sí. época? no, de ninguna manera. ¿No activaba políticamente usted en ese momento? No, ni en ese momento ni en otro. Lo único que recuerdo, un día me llamaron mi mujer por teléfono, la madre de mis chicos, ¿no? Sí, porque eso fue en el 76, creo, sí. Ella falleció en el 78. Me llamaron por teléfono y ella tenía un hermano que tenía 3 hijos. Y eran 2 mujeres y un varón. Entonces me llaman por teléfono y me dice, mira, me llamó Marcos y me dijo que Lizzie está detenida. Y esas cosas, ¿no? Que se dan en la vida, como reitero, como hay casualidades. Yo tenía un amigo mío, muy amigo mío, que era un compañero del primario, que a su vez tenía otro amigo, que con el correr del tiempo ingresó en la policía y era en su momento
el comisario, el jefe de seguridad metropolitana. Seguridad metropolitana era un cargo altísimo aquí en Buenos Aires, ¿no? Y al que yo veía de tanto en tanto, así como segundo amigo, ¿no? Entonces me dice, ¿por qué no le ves a Ricardo, a mi amigo? A ver si te dice dónde puedes encontrarte con Enrique, te paso un lío, ¿no? ¿Por qué pasó tal cosa? Bueno, lo llamo a mi amigo y le digo, me dice, bueno, esperando en el departamento de policía, eso es llegar a 8:30, 9, ¿no? En la mañana ahí la vas a encontrar. Me dice, pero no te va a hacer nada gratis, ¿eh? Digo, no importa. Bueno, entonces fui con mi cuñado, cuando me vio, me llevaba media cabeza. Después falleció en una operación, no operación policial, sino operación quirúrgica, ¿no? Dice, hola Enrique, ¿qué tal? ¿Qué haces por acá? Bueno, le contamos. ¿Qué comisaría está? Y tal. Bueno, llama por teléfono. Ahí hay detenido una chica, así, así, el nombre, apellido tal y tal. Sí, ¿por qué motivo es? Propaganda comunista. Bueno, está bien. Bueno, mira, ahora va a ir el padre, la va a ir a buscar. Así. Dice a mi cuñado, dice, señor, vaya, búsquela, ya sabe. Bueno, mi cuñado fue, por supuesto. Después esta chica, con el miedo que tenía encima, entre comillas, se refugió en mi casa, no salió por 20 días, después viajó a Salta y se quedó ahí. A los 2 días, al día siguiente, me llama este señor, dice, ¿está contento tu cuñado? ¿Qué te parece? Dice, bueno, mañana te mando mi chofer. Entonces le hablé a mi amigo, le digo, mira, fue así, no quiero darle poco ni quiero darle mucho. ¿Cuánto le debo dar? Y no sé lo que me dijo en ese momento, que podía ser hoy, qué sé yo, no sé, 500 pesos, pongamos. No era una fortuna. Bueno, entonces vino el chofer, le di un sobre y ya está. Le salvó la vida. Así que, no, políticamente, yo nunca tuve, digamos, una intervención en la política y menos, no tuve ningún tipo de problema en la época del régimen. Y ahí donde estábamos en la calle Ramos Mejía, a menos encontraba el tráfico, ¿no? En Ángel Gallardo dejaba que se llenara la cuadra y empezaba a revisar todos los coches, ¿no es cierto? Los soldados con los fusiles, etc. Bueno, yo pienso que siempre hay un porqué. El que tiró la primera piedra y todo eso, que fue en exceso, sí, totalmente. Y si hubo 30.000 muertos, no lo sé, pero sí sé que de los 30.000 hay muchos que no murieron que viven y estuvieron viviendo que no era acá. Bueno, de todas maneras fue una cosa muy sucia, muy terrible.